Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, un texto bien conocido. Josué, capítulo 24, versículo 15. Todo este tiempo nos han hablado de qué cosa, de un tema, ¿verdad? Nos han hablado de qué cosa, del servicio. Amén. Aleluya. La tenemos. Amén. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Pues bien, la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Podemos ver tu nombre, Señor. Yo pienso que aquí nosotros hemos venido para recibir bendición, ¿verdad? Yo he venido para recibir bendición espiritual. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos, el propósito. Gracias, Manuel. El propósito en cada uno de nosotros debería de ser ese: venir a la casa del Señor, ¿a qué? A recibir bendición espiritual. Amén. Aleluya. Sabe que leyendo la palabra de Dios en el libro de Crónicas, y nos han leído anterior semana, ¿no? En el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 20, hay dos palabras que me llaman la atención. Y estas palabras son Beraca y Tecos. Amén. Vienen del hebreo. Beraca, sabemos qué quiere decir: el valle de bendición. Y Tecos es el desierto de lamentos. Amén. Y estas dos palabras me llamaban la atención, ¿no? Decía Beraca y Tecos. Me recuerdo cuando aquella vez los hijos de Amón han hecho guerra contra el rey Josafat, ¿verdad? Nosotros recordamos muy bien que Dios ha dado la victoria sin que Josafat pelee, ¿verdad? Aleluya. Nuestra vida tiene que ser, en nuestra vida tiene que haber un anhelo de recibir bendición espiritual. Amén. Bendición espiritual, ¿qué cosa es? Dios es un Dios de bendición, ¿verdad? Desde el inicio, cuando crea a Adán, crea a los animales, crea el mundo entero, Dios bendice. Tenemos un Dios de bendición. Dios nos quiere bendecir. Y en este lugar hemos venido a recibir bendición espiritual, ¿verdad? Bendición espiritual quiere decir alimentarnos de su palabra. Palabra viva y eficaz. Palabra que te va a fortalecer. Amén. Bendición espiritual también es recibir la palabra de Dios con gozo. Amén. Bendición espiritual es estar dispuestos a abrir las puertas de nuestros corazones para que sea una vez más nuestro Señor Jesucristo entronarse en Él. Amén. Bendición espiritual es gozarse de su presencia. Amén. Bendición espiritual es ser llenos de ese poder de Dios que es su Espíritu Santo. Amén. Aleluya.
Cuando meditaba en esta palabra bendición, Beraca y Tecos, me venía en mente una cosa, ¿no? Nos han hablado de bendición aquí adentro. Bendición no es bendición espiritual, no es tanto, ¿no? El servir aquí adentro, también es el servir allá afuera. Amén. A veces nosotros tal vez interpretamos y llegamos a interpretar que cumpliendo nuestros privilegios ahí en la lista, ese es el servicio a Dios. Nosotros sí podemos servir allá afuera. Nosotros podemos tener el privilegio de servir allá afuera. Nosotros podemos tener el privilegio de tener una bendición espiritual llevando la palabra de Dios allá afuera. Nosotros podemos tener la bendición espiritual sirviendo en nuestras casas. Nosotros podemos tener bendición espiritual sirviendo, dando una testimonianza allá afuera. Que nuestra vida sea una testimonianza viva y poderosa allá afuera. Amén, aleluya. Es tan hermoso cuando un joven me publica allí, dice, es fácil ser cristiano aquí adentro. Santo, bendito Dios. Es fácil ser cristiano aquí adentro. El cristiano también está allá afuera. Y esa es nuestra testimonianza. Cuando nuestra testimonianza va a ser poderosa y viva, allá afuera nos van a ver que somos diferentes. Porque tenemos a la luz que está en nosotros. Amén. Y allá afuera está la tiniebla y allí tenemos que brillar nosotros. Aleluya. Y me llamaba esta la última parte de este versículo donde dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo, no dice solamente yo y mi casa serviremos a Jehová. Teníamos un amigo, se llama Marco Mazzulo, hijo de un pastor de Nápoles, gracias de Dios, que ya no está este pastor, que murió. Pero la testimonianza de este joven cuando nosotros hablábamos era para ponerse a reflexionar. ¿Sabe? Este joven nos contaba a nosotros que le hacía falta a su padre. Que le hacía tanta falta a su padre, que su padre estaba metido en las cosas del Señor, que no encontraba el tiempo para su hijo. Ha llegado el tiempo de bautismo. Y este joven, la declaración que hace es tremenda. Porque dice, yo le dije al Señor, que yo me voy a bautizar en agua a condición de ¿qué cosa? De que mi papá no sea más pastor. Es una declaración fuerte. ¿Cuánta falta hacía este joven la presencia de papá? Que todavía llega más allá y dice, yo he llegado a odiar a Dios porque no me devolvía a mi padre. Qué tremendo es cuando no se tiene tiempo para nuestros hijos. A veces estamos ocupados haciendo las cosas del Señor, pensando en que nosotros estamos construyendo murallas en torno a nuestros hijos, mientras la relación interpersonal de papá y mamá y con los hijos viene quebrantada. La Biblia a mí me enseña que hay tiempo para todo. Así es, bendito Dios. Amén. Y esto me veía al anterior domingo cuando estudiaba el libro de Nehemías.
Qué tremendo cuando Nehemías se ve los muros todos tirados a tierra, caídos, destrozados. Y a veces vamos a encontrar también en nuestros hijos estos muros caídos. La relación de padre y madre con nuestros hijos. Pero es hermoso meditar en la palabra de Dios porque dice que al reconstruir los muros, con una mano trabajaba y con otra mano agarraba la espada. Hagamos eso, mis hermanos. No nos olvidemos de nuestros hijos. Con una mano trabajemos y con la otra mano agarremos la palabra. Es hora de reconstruir los muros con nuestros hijos. Amén. Aleluya. Vamos al principio del versículo cuando dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Aquí hay una decisión que tomar, ¿verdad? Hay una decisión que tomar. De servir o no servir al Eterno. De servir o no servir a Dios. Amén. Y en cada decisión que nosotros vamos a tomar, tenemos que saber esperar las consecuencias. Sea buena o sea mala. Amén. Yo pienso que las decisiones, si nosotros las dejamos tomar al Eterno, van a ser buenas. Amén. Amén. Aleluya. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, no dice mañana, ¿verdad? No dice de aquí a 2 meses, no dice de aquí al año, amén, dice hoy. Cuando viene la palabra de Dios a nuestras vidas, es una oportunidad que Dios te da. Cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, es una oportunidad para tu salvación. Es una oportunidad para que te metas a cuenta con Él. Nosotros no somos dueños del tiempo. Solo Él tiene el tiempo. Hoy podemos estar, mañana no podemos estar. Nosotros los predicadores, los que vienen aquí al púlpito. Yo pienso que en cada predicación se dice: nuestro Señor Jesucristo está viniendo. Y es bueno decirlo. Es bueno decirlo. Es bueno tener el centro de nuestro mensaje, el centro de todo, nuestro Señor Jesucristo. Porque de ahí parte la fe, de ahí parte la esperanza. Pero el centro de todo es nuestro Señor Jesucristo. Y al decir nuestro Señor Jesucristo está por venir, estamos advirtiendo al pueblo. Para que hoy sea hoy y no mañana. Amén. Leyendo el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, como hemos visto estas 2 palabras, Beraca y Tecos, el valle de Beraca y el desierto de Tecos. Y en el versículo 16, Dios le manda, de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 16, Dios manda a Josafat a que descienda. Amén. Dios. A que descienda. ¿Y por quién lo hace? ¿Por medio de quién? Por uno de los hijos de un levita, ¿verdad? Amén. Aleluya. Es así como habla Dios a nuestras vidas. El hoy es hoy. Tenemos oportunidad. Amén. Aleluya.
el desierto de Tecos y el valle de Beraca, valle de bendición, el desierto de lamento. ¿Sabe que hay una cosa importante que allí veía? Y me preguntaba, ¿dónde estaba entonces Josafat y su ejército? ¿Dónde estaba? Pues viendo cómo era la situación aunque geográfica en ese momento, en ese tiempo, había una loma. En el desierto estaba una ciudad, la ciudad de Tecos. Era una ciudad, era 800 metros sobre el nivel del mar. Estaba un poco alto. Amén. Y entonces le dice Dios mediante un hijo de un levita que descienda, ¿no? Que descienda. Pero Josafat tenía que llegar ¿dónde? Al valle de Beraca, ¿verdad? Pero ¿por dónde tenía que pasar? De la loma del valle de Tecos tenía que pasar por el desierto de Tecos. Amén. Aleluya. Y aquí hay tres cosas. Bajar, llegar al desierto para llegar al valle de bendición. Amén. Eso es lo que nos dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe que este valle de Tecos estaba en lo alto, verdad? Muchas veces me hacía reflexionar en lo que dice el primer versículo que hemos leído de Josué, ¿no? Cuando dice Josué 15, capítulo 24, versículo 15, después dice, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, ¿verdad? Aleluya. Aquí me llevaba una reflexión. ¿A qué Dios estamos sirviendo? Estamos sirviendo al Dios verdadero. No estamos sirviendo a un Dios ficticio, a un Dios efímero, a un Dios tal vez como aquel Aarón que ha creado los becerros en representancia de Dios, decía él. ¿A cuál Dios estamos sirviendo? El otro día se hablaba del evangelismo, que muchos no han ido al evangelizar, ¿verdad? ¿Sabe? Hay una cosa importante que nosotros tenemos que entender, que las cosas cuando te mueve, que las cosas cuando tú haces es por qué cosa, no es por obligación, es porque tú amas a Dios. Amén. Porque tú amas a Dios, entonces vas a llegar a obedecer a Dios. Amén. Y para amar a Dios, ¿qué hay que hacer? Hay que conocerlo. Amén. ¿Y cómo lo vamos a llegar a conocer? ¿Por medio de qué cosa? De su palabra. Amén. Aleluya. Alabado sea su nombre. Aleluya. Me preguntaba en el libro de Segunda Crónica siempre, me preguntaba cuando Dios le dice a Josafat que descienda de aquella ciudad de Tecos hacia el desierto de Tecos. Me preguntaba qué hubiese sucedido
si Josafat no hubiese hecho caso? La respuesta pienso que es obvia. No hubiese llegado al valle de Beraca, al valle de bendición, ¿verdad? Hubiese perdido, ¿qué cosa? La bendición de parte de Dios, ¿verdad? Si hubiese quedado ahí arriba, en la loma, en lo alto, ¿verdad? Muchas veces sucede estas cosas en nosotros. ¿A qué Dios vamos a servir? Al Dios que han servido nuestros antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses en la tierra donde se habita, a los dioses de los amorreos. Muchas veces nosotros nos hemos hecho dioses. Amén. El dinero, el tiempo, tantas cosas. Y me metí a pensar en una cosa, en el orgullo. A veces tenemos como Dios nuestro orgullo. Amén. A veces nos quedamos ahí en la loma. No queremos bajar hacia abajo. No queremos pasar por el desierto. Pero lo que tenemos que entender, si nos hacemos Dios a nuestro orgullo, no vamos a gozar. No vamos a llegar al valle de Beraca. No vamos a gozar de la bendición de Dios. Amén. Aleluya. Qué tremendo. ¿Saben la palabra de Dios? Agarrando a Pablo, en cada carta que escribe a las iglesias usa una palabra: os ruego. Os ruego. La palabra os ruego desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento se repiten 150 veces. Yo me preguntaba si nosotros usamos esta palabra en nuestro vivir. Os ruego. A veces nosotros nos comportamos soberbios más que Pablo al no usar esta palabra. Amén. Ruego. Yo le he buscado el significado de ruego. ¿Sabes qué cosa es? Alentar en amor. Amonestar en amor. Animar en amor. Confrontar en amor. Consolar en amor. Exhortar en amor. Llamar en amor. Orar por amor. Qué tremenda esta palabra. Si nosotros vamos a buscar el significado de este recibir, no es simplemente Dios te bendiga y basta. No. Recibir es prenderse cura, sustentar a aquel que recibes. Amén. Hay un versículo que me hace recordar y dice: como Cristo recibió a la iglesia para la gloria del Padre. ¿Cómo ha recibido Cristo a la iglesia? ¿Acaso no la sustentaba? ¿Acaso no se prendía cura? ¿Acaso le he dicho Dios te bendiga y basta? No, ¿verdad? Aleluya. Rogar, os ruego, decía Pablo. Nosotros como líderes, como ministros, esta palabra debería de estar en nosotros, en cada uno de nosotros. Porque Dios no nos ha mandado a tener rangos. Dios nos ha mandado a servir. Amén. En cuanto más sepas de la palabra de Dios, más abajo tienes que estar. Amén. Aleluya.
Amén. Señor, aleluya. Porque Dios no ha venido a ser servido, sino a servir. Y Él es el único ejemplo que nosotros podemos seguir. Amén. Amén. Aleluya. Para ir al valle de Beraca tenías que pasar. Josafat y el ejército de Josafat tenía que pasar por el desierto de Tecos. Qué bueno es pasar por el desierto. Qué bueno es pasar por las pruebas. Mi hermano, ¿qué cosa dice? Es bueno porque la palabra de Dios lo dice. Amén. En el libro de Santiago, en el libro de Romanos. Tenemos que afrontar, el libro de Santiago nos enseña que afrontemos las diversas pruebas, ¿cómo? Con gozo. Amén. Aleluya. En el libro de Romanos nos enseña que la tribulación produce, ¿qué cosa? Paciencia. Aleluya. ¿Y la paciencia qué produce? Pruebas. ¿Y las pruebas? Esperanza. Amén. Amén. Eso es lo que produce las tribulaciones. Es bueno pasar por el desierto. Amén. Amén. Porque Dios tiene propósitos. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué hermosa declaración es esta. Amén. Servir a Dios no es, como decía, cumplir simplemente los privilegios. Amén. Servir a Dios podemos encontrar varios modos, y en especial en nuestra familia. ¿Cuántas veces nos han leído Romanos capítulo 10, versículo 17? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Solo ahí nos detenemos. Pero podemos leer un poquito más adelante qué cosa nos va a decir, qué cosa nos enseña. Qué tremendo es que nosotros tenemos a cargo nuestro la fe de nuestros hijos. Vamos a leer Romanos, capítulo 10. Aleluya. Gloria a Dios. Lo vamos a leer desde el 13. Y vamos a llegar al 17. Amén. ¿Lo tenemos? Aleluya. ¿Lo tenemos? Aleluya. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué hermoso está ahí. Todo aquel que invocare el nombre de Dios será salvo. Pero ahí viene una pregunta. Amén. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Amén. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra, por la palabra de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No han oído, porque viene la fe, por el oír.
Y si uno no oye, no hay fe, ¿verdad? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí nos metemos. Ahí estamos nosotros. Por eso digo, somos portadores de fe. Si nosotros no hablamos a nuestros hijos, si nosotros no hablamos a nuestros jóvenes de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a querer nosotros que en nuestro hijo haya fe? ¿Cómo vamos a querer si nosotros no llevamos la palabra de Dios? El libro de Nehemías dice, con una mano estaba en la obra y con la otra mano llevaba la espada. Amén. Aleluya. El servicio es una bendición de parte del Eterno. Amén. Lo que pasó en el valle de Beraca, en el valle de bendición, no tenemos el ejemplo de Gedeón. Tenemos el ejemplo de Ezequías. Lo común de estos hombres era que ellos han visto en la situación la fuerza del hombre y han dicho que no podían hacer nada. Es por eso que Dios viene al auxilio de cada uno de nosotros. Amén. La batalla no es nuestra, es del Eterno. Si nosotros verdaderamente confiamos en Él. Si Josafat no hubiese hecho caso, se hubiese quedado, hubiese perdido la bendición de Dios. Si nosotros no hacemos caso al Eterno, perdemos bendición de parte del Eterno. Amén. El valle de Beraca, valle de bendición. Servicio, una bendición de parte de Dios para cada uno de nosotros. Podemos encontrar servicios. Amén. Allá afuera. Y en especial yo digo en la familia. Amén. Yo no sé cómo estamos nosotros. Me meto yo más ahí. Amén. En verdad, es tremendo reconocer que pese a que no merezcamos nada, Dios está siempre con nosotros. Yo no sé si has hecho o si tienes dioses que te impiden servir al Señor. Yo no lo sé. Solo lo saben ustedes y lo sabe Dios. Amén. Yo decía una cosa bien importante. Muchas veces, Señor, ayúdame. Ayúdame a reconocer. Ayúdame a cambiar. Ayúdame. Dame fuerzas cuando esté pasando por ese desierto. Amén. Dame fuerzas porque yo quiero llegar a ese valle de bendición. Amén. Amén. Yo no quiero quedarme ahí arriba. Gloria a Dios. Tal vez con el Dios ficticio que me he hecho yo. Pero yo quiero servir al Dios verdadero. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Vamos a orar, vamos a meternos en pie. Aleluya. Dios bendito. ¿Sabe qué le decía a Dios? Gloria a Dios. Y esto recordando aunque a mi esposa, la palabra de mi esposa.
Me preguntaba, Señor, Samuel, solo el domingo hay ministración. Yo le decía a Dios, no simplemente el domingo hay ministración. Puedes tú ministrar en tu casa, Pure. Puedes encontrar ministración los martes, los jueves, los sábados, cada vez que tú te reúnas. No es simplemente esperar el día domingo. En este versículo te dice, te habla de hoy. Gloria a Dios. Hoy es una oportunidad. Hoy es un día en el cual tú puedas meter en cuenta con el Eterno. Puede ser un día en el cual tú puedas encontrar aunque la salvación. Amén, gloria a Dios. Puede ser un día en el cual tú recibas esa bendición espiritual en la cual tú has venido hasta este lugar. Cristo vive. Porque Dios tiene propósitos Aleluya. para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Cristo vive. No agarres la idea de que solo domingos puedes tener ministración. Gloria a Cristo. Dios puede ministrarnos en cualquier momento. Amén. Así es. Gloria a Dios. Basta a ti, basta a mí dejar que obre el Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchas veces nosotros decimos, desciende Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir una cosa. El Espíritu Santo está acá. El Espíritu Santo está a tu lado. El Espíritu Santo está paseándose en medio de la congregación. ¿Y sabe qué está buscando? ¿Sabe qué está buscando? Él está buscando adoradores. Aleluya. Que le adoren al Padre en espíritu y en verdad, dice la palabra. Así es, Padre Celestial. Es a ti y a mí disponer nuestros corazones para que Dios, mediante ese poder, mediante el Espíritu Santo, obre en tu vida. Gloria a Dios. No te vayas en vano. Aleluya. Que has llegado hasta este lugar, que haya un propósito. Dios lo sabe. Cambia tu vida. Aleluya. Has recibido palabra de Dios. Gloria a Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña que no quiere simplemente oidores, mas hacedores Aleluya. de su palabra. Aquí estamos. Vamos a orar. Padre Celestial. Aleluya, bendito Dios.